Muy buen día, tengan todos ustedes. Bienvenidos a otro episodio de Cultura Emprendedora, donde aprendemos juntos sobre el camino del emprendimiento e impulsamos a la nueva generación de empresarios. Hoy traemos una nueva dinámica con un invitado para hablar de un tema muy interesante y creo que muy importante para los emprendedores, que son las redes de apoyo. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes, ¿cómo estás? Me gustaría que dieras paso a tu presentación. Nos comentabas que eres gerente de Nexus BP, entonces, si nos pudieras dar un poquito explicar un poquito de tu trayectoria y de a lo que te dedicas. Ok, Francisco. Oye, pues primero agradecerles la invitación y la organización a ustedes por parte del podcast. Pues mi nombre es Víctor, como bien comentas. Llevo siendo gerente de Nexus hace aproximadamente 7 años, cuando se funda la asociación. Y se funda precisamente con la intención de brindarle apoyo a organizaciones para que lleven este proceso de desarrollarse de manera institucional. Paralelo al tema de Nexus, estoy en temas de docencia hace aproximadamente 9 años y hay unas organizaciones que me han invitado a ser consejero independiente y en esencia en eso he estado constantemente siempre en formación, tomando cursos, tomando diplomados, también dándolos en algún momento en temas de formación directiva básicamente, pero ese es el contexto en esencia preciso. Ok, Víctor, pues muy interesante y creo que este podcast y tenerte a ti como invitado nos va a servir mucho y en general a la comunidad emprendedora para darles un poquito de luz sobre este tema de las redes de apoyo, de la mentoría y de esta consejería, ¿no? Entonces, me gustaría que nos compartieras un poquito desde tu experiencia como gerente en Nexus, ¿cuál es la importancia de las redes de colaboración y apoyo para los jóvenes emprendedores? Pues mira, creo que un tema importante en el que se van a topar es que depende mucho la etapa en la cual está el emprendimiento. Creo que pensar que en el desarrollo de un emprendimiento, de una empresa, no necesitamos apoyo de externos es, es ilógico. En el camino se van a ir dando cuenta que siempre lo van a requerir. ¿Cuáles son las ventajas o los motivos del por cuál deben existir estas redes de apoyo? Primero, cuando un emprendimiento está en etapa temprana, empieza por el típico fondeo de familiares, amigos y gente que va creyendo en el proyecto. Pero Sí. sinceramente no es un buen medio de validación, porque en muchas ocasiones es la misma familia que busca impulsarte por la ilusión o por el apoyo. Pero cuando realmente sales al mundo exterior, cuando sales al mercado real, es cuando pones realmente a prueba el emprendimiento. Segundo, yo siempre he pensado, creo que la típica frase que te dicen de aprender de los errores. Sí. Siempre he pensado a nivel personal que la vida no me va a dar para cometer todos los errores que debería cometer. Entonces, creo que lo importante de involucrarte con redes de apoyo, ya sea con consejeros externos, con una incubadora, con una aceleradora, con una red de apoyo per se o algo, es que Sí. tienes esa oportunidad de escuchar por qué proceso han pasado los demás, en qué han cometido errores, que te compartan esas experiencias y que puedas absorber esa curva de aprendizaje. Por ponerte un ejemplo, yo quiero empezar a exportar. Ok, puedo empezar de cero o Ujú. puedo platicar con una persona que ya Sí. pasó por ese proceso de exportación y que me pueda plantear los motivos, que me pueda plantear a qué se enfrentó y yo siempre absorber. Creo que lo más importante de las redes de apoyo es ese potencial que te pueden llegar a dar, junto con el desenvolvimiento social que probablemente iremos platicando más adelante. Oye, Sí, me Víctor, parece. ay, perdón, Adelante, Gala. me surgió una duda ahorita que comentabas este punto, que era que obviamente las redes de apoyo son sumamente importantes y una gran oportunidad de aprendizaje, pero ¿cómo, pues como emprendedores que a lo mejor no tenemos tanta experiencia, podemos realmente tomar estos consejos como ahora sí un consejo y no como una ley de vida, ¿no? Porque realmente lo que le funciona a un emprendimiento probablemente no le va a funcionar al otro. Entonces, ¿tú cómo dirías que debemos tomar pues este tipo de consejos o de experiencias de otros emprendedores, pues ¿Mm? como para tu propio emprendimiento? ¿Cómo diferenciar esta dinámica? Ok, probablemente durante la plática de hoy voy a reforzar mucho el tema de la formación personal. Este, Depende mucho de cada una de las personas que están desarrollando un emprendimiento, las habilidades personales que puedes llegar a desarrollar para decir, de todo lo que escucho y de todo lo que aprendo, absorbo lo mejor para mi emprendimiento.
El hecho de decir el consejo que estoy escuchando lo voy a poner en práctica estrictamente como lo estoy escuchando, habla mucho probablemente de tu proceso de formación, habla mucho de ciertas habilidades y te vas a empezar a dar cuenta como parte de tu propia experiencia que si tomas un consejo estrictamente como te lo están planteando y lo aplicas estrictamente como te lo plantean, en muchas ocasiones no va a aplicar igual. Porque la persona que te da el consejo, te da el consejo con su contexto, con su experiencia, con su situación, y tú tienes que ser lo suficientemente amplio de mente y de cobertura para decir, esto que me está compartiendo, de qué manera lo tropicalizo a mi situación y a mi realidad. Sí, creo que también me suena con un tema que hemos estado abordando en este podcast desde prácticamente el primer episodio, que es la parte del autoconocimiento, tanto personal como emprendedor, como para mi emprendimiento. Entonces, pues justo creo que lo que mencionas es clave de esta parte de autoconocimiento del emprendimiento para saber qué es lo que me va a funcionar, qué no, qué consejo tomo y qué no. Y pues bueno, también me gustaría pasar con otra pregunta que me parece fundamental, que pues es, pues ahora sí que como nos comentabas desde tu experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos que has visto que los emprendedores se han enfrentado? Y como mencionabas, pues estas habilidades que tenemos que desarrollar para hacer frente a los desafíos que se nos van a enfrentar. Ok. Hay uno muy importante que te lo voy a tocar, que es el tema del acceso a capital. Sin embargo, creo que uno de los más importantes es el mindset del emprendedor sobre el que va a estar viendo la red de apoyo. Y va un poco en línea con lo que comentábamos hace un momento. Si la red de apoyo o contratar un consejero independiente o meter un equipo de consultores o que incuben mi proyecto o que lo aceleren, lo veo como que ellos me van a dar la solución, ya estoy empezando mal. Este, creo que todo el contexto de herramientas bajo el cual tengo hoy disponibles para acercarme y exponer la situación de mi empresa y mi visión, debo verlas como lo platicamos hace un momento, como herramientas que sumen a mis decisiones, que sumen a mi ejecución y que yo vea cómo tropicalizarlas a mi realidad, pero no van a venir a solucionarme las cosas por mí, van a venir a inyectarme ideas, van a venir a inyectarme en muchas ocasiones inquietudes, van a venir a inyectarme cosas que debo hacer, pero es mi responsabilidad como empresa el desarrollarlas. El tema que comentaba por el tema de los desafíos, creo que el más importante es el acceso a capital. Y por el pasar de los años, si algo he podido aprender es que en un principio pensaba que no había capital, pero con el paso del tiempo te vas dando cuenta de que capital hay. Lo que no hay en muchas ocasiones son buenas ideas que logren acceder a ese capital. Y creo que de los principales desafíos para acceder a ese capital van la búsqueda del propósito. Creo que más de uno de los que vamos a escuchar el podcast, conocemos a un amigo, tenemos un conocido que ha iterado en varios giros de negocio. Y eso me da a entender que no tiene una visión clara, no tiene un propósito, no tiene un para qué. Entonces, mientras estés iterando en varios contextos, es algo riesgoso. Si tienes un propósito firme y bajo ese propósito vas iterando, vas a ir acercándote cada vez más. El tema de el manejo de números, el tema de manejo de finanzas, el tema de claridad en las proyecciones, mientras más en etapa temprana está el emprendedor, es más raro encontrar a un emprendedor que domine perfectamente cosas muy básicas como son los márgenes del producto, como son cosas muy básicas como es el pricing, cosas muy básicas como el tamaño del mercado. Entonces, ese tipo de elementos son desafíos a los que se enfrentan al momento de decir, no es nada más pensar en diseñar el producto más bonito o el mejor servicio, es cómo me informo del mercado, cómo analizo las tendencias, cómo entiendo la rentabilidad y cómo diseño un plan financiero para hacerlo rentable y acceder a ese capital, porque el capital está. Lo que no está es el vínculo adecuado de decir, yo te hago un planteamiento que te haga razón a ti para darme el capital. Sí, y justo me parece muy importante lo que comentabas hace un momento, Víctor, del tema de, o sea, que las redes de apoyo son precisamente un apoyo, ¿no? No, que no van a venir a solucionarnos todos nuestros problemas. Nos pueden dar un poquito de orientación, de guía, pero no va a venir el externo, el mentor, el consejero, y se va a meter a la empresa o te va a decir, a ver, hazle aquí y le va a mover él, ¿no? Sino que precisamente desde la experiencia que las personas que conforman las redes de apoyo nos van a orientar, pero nosotros tenemos que ser quienes tomen la acción y tomen la decisión, al final de cuentas. Creo que eso también me parece muy importante puntualizarlo porque creo que es un tema que se puede
confundir o que muchas veces emprendedores, perdón, principiantes, se pueden ir con esta mala idea de, pues contrato un mentor y él me va a hacer todo el trabajo, ¿no? Y creo que hay una gran área de oportunidad, no solamente con un mentor, sino inclusive con un consejero, con un Sí, consultor, etcétera. Digo, hay muchos giros y tipos de servicio. Habrá el consultor que regularmente entra a la ejecución, pero la gran mayoría no puede meterse a ejecutar en una industria que no está operando 24/7. El que está operando 24/7 es el que mueve los fierros, el que conoce todo y es el que tiene ese contexto. Hace unas semanas leí una frase que me hizo mucho sentido con esto que decía que la planeación es un commodity, o sea, hacer una estrategia de negocio, cualquiera te la hace. O sea, el arte realmente es la ejecución. Llévala a sí, la práctica, dale seguimiento, supervisa a la gente, comunícale a la gente lo que queremos hacer, trabaja con la resistencia de la gente que está acostumbrada a una forma y hay que cambiársela. Entonces, ese desafío del emprendedor de decir, tengo una visión muy clara de lo que quiero lograr o medianamente claro de lo que quiero lograr, no es por desanimarlos, pero es lo más sencillo que muchos tienen en la mente, ¿ok? El reto bastante fuerte es cómo eso que tengo en la cabeza lo bajo a la realidad y lo empiezo a ejecutar, porque ahí está lo complejo. sí. Sí, ahorita hablando de eso un poquito de los desafíos y las redes de apoyo, me gustaría preguntarte a ti, Víctor, ¿tú qué recomendaciones darías, como qué tipos de estrategias o actividades a todos los jóvenes emprendedores para poder construir y fortalecer esa red de colaboración a todos los jóvenes emprendedores? Mira, creo que depende mucho del perfil del emprendedor, pero no es muy normal que un emprendedor tenga un desenvolvimiento social muy amplio, ¿ok? Y en ocasiones, el que tiene un desenvolvimiento social muy amplio no es muy organizado. Entonces, mantener un balance, digo, creo que en los que estudiaron administración, la primera clase de administración te dicen las cuatro bases, ¿ok? Planear, organizar, dirigir y Sí. controlar. Y lo vemos tan lejano en el principio de la carrera, de cuando salimos a la vida real no lo hacemos. Y creo que son pocos los emprendedores que dicen, bueno, voy a salir a relacionarme, voy a salir a conocer a otros similares o complementarios, voy a exponerles mi situación. En muchos ecosistemas de emprendimiento hay un temor por compartir la idea, como si fuera un oro que está escondido en un tesoro. Y esa idea, pues es de quien la ejecuta. Entonces, exponla, compártela. Si mi competencia inclusive quiere crecer similar a mí, ¿por qué no pensar en una alianza para impulsarnos y crecer mejor? Entonces, creo que esa apertura a relacionarnos mejor, ese dinamismo a conocer otras personas, a incorporar otro tipo de ideas, nos va abriendo bastante la mente, pero tiene que venir de la mano de un tema de organización, de cómo llevo las cosas a la práctica, porque ideas podemos tener miles y muy dispersas, pero el tema es cómo llevar a ejecutarlas. Sí, Víctor, igual a mí me llama mucho la atención porque creo que haces como mucho este énfasis en el desarrollo de la persona, como salir de tu zona de confort, ¿no? O sea, como el poder compartir y plasmar bien tu idea, ¿no? Y querer compartirla y que pues quieran también, pues como participar en esa misma misión, ¿no? O sea, creo, no sé si estoy entendiendo muy bien. Sí, me tocó en su momento trabajar con una persona, la llegué a vincular con algunos consejeros en el ecosistema y se me hacía un poco gracioso el tema de que cada cosa que le sugerían ya la había leído en algún libro. Entonces, cada sugerencia que le daban hacía una referencia, como en el libro tal. Y me empecé a dar cuenta que a medida de que le íbamos sugiriendo cosas por hacer, estaba excesivamente documentado en libros, en buenos autores, en buenos contextos, pero el gran problema era la ejecución. Entonces sí hago mucho énfasis en todo ese proceso que planteo, porque las ideas que nos vienen a la mente, el reto siempre es en ejecutarlas. Sí, justo creo que este es un tema que vemos mucho en las empresas, que a lo mejor tienen el documento, o tienen la planeación, la idea, no sé, algunas cosas muy bien en papel, pero el momento de llevar a la práctica es donde se pierde, ¿no? Y también como en el seguimiento, porque muchas veces nos ponemos de acuerdo en estos consejos que nos dan o en estas asesorías, consultorías, como se le llame, y empezamos muy inspirados o muy emocionados en el tema y conforme pasa el tiempo lo dejamos y se pierde la ejecución, ¿no? Entonces, creo que las redes de apoyo nos pueden servir mucho para compartir la experiencia que estamos viviendo, que otros emprendedores que a lo mejor están viviendo el mismo proceso o que ya pasaron por ahí, aprender desde sus errores o experiencia y, como dices tú,
adaptarlo a nuestro contexto, ¿no? Entonces, creo que es un tema que nos puede servir mucho en esta parte de las redes de apoyo. Y creo también, Francisco, el ir entendiendo que en la red de apoyo pueden haber dos tipos de elementos. O sea, un elemento puede ser la persona que ni siquiera está en mi industria, no tiene el más mínimo contexto de lo que yo hago en mi giro y en mi core de negocio, pero tiene experiencia muy buena en la Ujú. parte de gestión de personas, en la parte financiera, en la parte de expansión, y puedo ir escuchando cómo en otras industrias lo han hecho y ver qué tropicalizo a la mía. Creo que eso es un tema importante, pero también el hablar con iguales, el hablar con pares, el hablar con gente que ha intentado lo mismo que yo, que ha visto lo mismo que yo. En mi caso me toca ver más de 20 o 25 modelos y giros de negocio diferentes, y la gran mayoría de ellos tienen un proceso muy similar, tienen problemas muy similares. Entonces, a pesar de que vendas lo que vendas o des el servicio que hagas o produzcas o comercialices, la esencia de los negocios, la columna vertebral, en muchas ocasiones es muy similar. Sí, justo es prácticamente el modelo de negocio, independientemente del tipo de giro que sea. Creo que comparten muchas cosas en común y las experiencias, errores y toda la trayectoria que han tenido tus negocios nos pueden servir mucho a nosotros, ¿no? Entonces, sí, creo que es importante remarcar eso. Igual, Víctor, a mí, bueno, me llama mucho la atención porque justo hay una frase que me gusta mucho que es, como una persona sabia es la que aprende de sus errores, pero una persona aún más sabia es la que aprende de las experiencias de los demás, ¿no? O sea, no solo aprender de lo tuyo, sino también de lo que te pueden compartir los demás. Igual me gustaría si nos pudieras compartir un poquito de tu experiencia como mentor, porque también sé que has sido como jurado de eventos de emprendimientos como Startup Weekend y ¿No? Heineken Green Challenge. Ujú. ¿Qué lecciones o buenas prácticas has observado en estos espacios en cuanto a la construcción de redes de colaboración? ¿Cómo crees que, pues, que se manejan estos emprendedores en estos ambientes? Ok. Digo, en este tipo de eventos, por ejemplo, por poner un contexto, ¿qué ventaja te da el participar en ese tipo de ecosistemas? Indistintamente de si es uno de esos dos o cualquier tipo de evento que promueva el desarrollo de una idea. Que en ocasiones la gente que participa como jurado, como organizador o como mentor, son personas que tienen acceso a fondos de capital, que tienen acceso a programas de aceleración, y el involucramiento en estos programas es precisamente para ir escauteando e ir viendo qué ideas hay, a quién puedo llegar a impulsar. Entonces, no son solamente foros para que yo exponga mi idea, son foros para que yo también me acerque, me relacione y conozca gente. Sin embargo, en muchas ocasiones estos eventos está identificada la o las personas que son los más importantes o los que tienen mayor potencial de que la gente se les acerque, y no se van a acercar a ti, nada más por default. Entonces, tú como emprendedor también tienes que tener esa apertura de decir, voy a ir a este evento y voy a buscar la manera de relacionarme con tal persona que viene al evento, y la voy a buscar y me voy a acercar. Y lo que a mí me ha gustado de estos eventos es que tanto la gente que organiza, la gente que participa, la gente que se involucra, es gente que genuinamente tiene esa intención de decir, ven, te escucho, ven, te oriento. Y ahí muchas veces cuando entro a esos eventos, pues no hay etiquetas, no hay títulos, no hay nada. Es el nombre de la persona, y es Víctor el que te está apoyando, es Mariana, es Priscila, indistintamente de la formación o el puesto que haya detrás. Entonces, eso los hace más humanos en el contexto. También creo que eso que platicabas como de construir, o qué ventaja te da ese tipo de eventos, es entender, y te lo hacen entender ahí, que no te puedes aferrar a tu idea tal cual está. O sea, tienes que mutarla en el desarrollo, porque tu idea, tu producto, tu servicio, estando en etapa temprana, regularmente es un resultado de tu propia experiencia. Entonces, cuando le expones al mercado, el mercado la va a aceptar en la medida de que el mercado lo entienda, y tienes que abrirte a poder adaptar tu situación para abarcar el mercado, o te vas a quedar en un core muy pequeñito. Víctor, ahorita que nos comentas eso, ¿tú qué nos puedes como recomendar qué aspectos como para equilibrar eso entre la colaboración y el networking, tomando un enfoque para desarrollar de qué ideas y negocios en los jóvenes emprendedores? ¿Puedes profundizar un poquito mejor la pregunta?
Sí, ¿cómo pueden equilibrar ese aspecto entre colaboración y el networking, tomando un enfoque para desarrollar sus ideas y negocios? Ok, ¿durante el evento o después del evento? O sea, en Pues general, durante todo el proceso. ok. Colaboración y desarrollo. Ah, bueno, saber la idea. Como platicábamos al principio, el ver a estos externos o instituciones, etcétera, debemos ser muy claros que nuestra intención como emprendedores es llegar, aprender y entender. Yo en ocasiones las redes de colaboración les sugeriría a los emprendedores que la vean como un inventario de herramientas y como un inventario de opciones, no como soluciones definitivas. No es una red. Nosotros, por ejemplo, en Nexus, como red de apoyo, en muchas ocasiones nuestra función es vincularlos con otros y vincularlos con otras instituciones. Y nos piden cosas y nos requieren apoyo en cosas que no están a nuestro alcance. Pero nuestro alcance está en ubicar a la institución que los puede apoyar y vincularlos con ellos. Entonces, creo que es primero ir entendiendo que esta colaboración es parte de un catálogo de inventario de herramientas y opciones que tengo como emprendedor. Y el tema del desarrollo, regreso un poco a lo que platicábamos al principio, pasa en algunas empresas me han pedido que dé cursos de formación y talleres y hace mucho tiempo, paralelo igual el tema de docencia. Y en ocasiones cuando me marcan para dar un taller, lo primero que les digo es, no crean que porque voy a dar el taller, las cosas se van a resolver. Lo que muchas veces pasa en las empresas y va a pasar seguramente en el desarrollo de un emprendimiento es que pensamos que, bueno, si ya estoy en contacto con tal institución o ya tengo relación con tal o ya aprendí tal, ya con eso lo logro. No, es lo mismo que ir a un taller. Yo puedo salir de un taller súper motivado y con la mayor experiencia y me reventó la cabeza lo que viene en el taller. Pero si al día siguiente no empiezo a ejecutar y a cambiar algo en mis acciones diarias, nada va a pasar. Lo mismo pasa con el emprendedor. Si voy a una red de apoyo, si me acerco a una institución, si postulo mi emprendimiento a un programa de fondeo, si hago algo de contexto y no cambio en la práctica mi forma de trabajar, no me enfoco para lo que me están sugiriendo y lo veo como un entregable final nada más, nada, pues nada. Entonces creo que es la mezcla de esos dos elementos. Sí, justo me parece muy importante esto que dices de llevarlo a la práctica, ¿no? No nada más quedarnos con la teoría, con el aprendizaje, la motivación de cuando acabamos de tomar este taller o esta asesoría, esta mentoría. Y justo esta parte que comentas, también la parte del networking, o sea, creo que esto de vincularnos es muy importante en el mundo empresarial porque nos abre muchísimas puertas, ¿no? Entonces, ya sea con ustedes, o sea, como comentas en Nexus, que muchas veces no son directamente quien los apoya, sino como que los vinculan. Creo que es una parte muy importante en el mundo empresarial el formar estas relaciones estratégicas que nos puedan abrir canales o incluso darnos acceso a mercados y también externar como nuestra idea de negocio con mentores o con otros emprendedores para precisamente validarla, ¿no? Porque lo que comentabas a un principio, que al principio nada más con la familia, o sea, es como de amigos, el círculo cercano que expones tu emprendimiento, ¿no? Y pues todos te dicen, sí, está súper padre porque pues muchas veces como por el compromiso, porque son tu familia, ¿no? Y ya al momento que lo expones con terceros, ya pues viene el golpe de realidad, ¿no? Que muchas veces tú piensas que tienes el mejor producto y pues tienes muchas cosas que arreglar o a lo mejor tu producto no es lo que pensabas. Y creo que esto apoya mucho a los emprendedores para darse una idea y tener una visión objetiva externa, ¿no? Cuando he ido a algunos de los eventos que comentaron, ya sea como jurado o como mentor de algunos de ellos, en muchos de ellos son emprendimientos en etapa temprana. Cuando estamos en el proceso de evaluación, es curioso porque en muchas ocasiones lo que menos evaluamos es el emprendimiento en sí. Evaluamos el desenvolvimiento del emprendedor, evaluamos el mercado al cual está viendo, evaluamos la idea que está planteando, pero si el momento en el que la está planteando presenta un esquema donde consideramos que no es lo suficientemente rentable, pero tiene identificado al mercado y él como persona se notó receptivo en las sugerencias, se nota involucrado, que conoce, es un tema de afinar el modelo. Entonces tiene más potencial aquel que llega y te dice, conozco y domino todo, sé perfectamente esto, pero le haces dos preguntas y tambalea o balbucea cuando le preguntas, o le haces dos contextos y se pone nervioso. Entonces, el tema de comunicación es muy, muy importante al momento de querer emprender también,
porque te van llevando a ir reforzando este tipo de relaciones que se van a dar con el paso del tiempo. Sí, me parece muy importante ese tema que comentas. También me gustaría, Víctor, preguntarte desde tu experiencia, o sea, como cuál es la diferencia o cuál es el enfoque que se le da a la colaboración para emprendedores micros o que van empezando, a diferencia de emprendimientos ya más consolidados, como cuál es la diferencia de este apoyo. Ok, les voy a decir algo que me tocó aprenderlo en un curso el año pasado. eh, y de manera irónica, hace igual unos meses, en una reunión, el dueño de una planta hizo una analogía muy similar. Cuando estás en etapa temprana, en muchas ocasiones el apoyo que puedes llegar a recibir es más un apoyo en las líneas que hemos estado comentando, ¿ok? Para validar el modelo de negocio, para reforzar tu conocimiento financiero, para reforzar tu Ujú. conocimiento de mercado, es para ir entendiendo y para meterte a una industria que te va a hacer formarte en muchos contextos de empresa. Como dueño de empresa no vas a ser un experto en finanzas, pero tienes que dominar las finanzas. No vas a ser un experto en gestión de mercados, pero tienes que dominar la gestión de mercados. Entonces, te hace un conocedor global de muchas áreas para gestionar y en las primeras etapas de emprendimiento van a irte impulsando para desarrollar eso. Y las redes de apoyo se van a enfocar en eso, en que conozcas a tu mercado, conoce cómo hacer adecuadamente un estado financiero, rentabiliza correctamente, van a ir muy enfocadas a eso. Ahora, lo que les comentaba de hace un momento, a medida que creces la empresa, creo que todos conocemos la típica pirámide jerárquica, dirección, gerencias y el equipo de Sí. jefatura, etcétera. En algún momento me acuerdo que esa pirámide me dijeron, la realidad no es así. A veces percibimos que el director o el dueño de la empresa es quien tiene a su cargo a todo el equipo de trabajo y es el que está arriba de todo. Y no, vamos a invertir la pirámide. Ese dueño o ese director es el que tiene el peso de la responsabilidad de todo lo que está en la pirámide invertida. Entonces, cuando el emprendedor llega a una etapa más madura, este tipo de redes de apoyo se enfocan en dar un acompañamiento, porque regresando al tema del curso que les comentaba, la analogía que nos hicieron es como cuando escalas una montaña. Es un proceso muy cansado que te toma mucho tiempo y cuando llegas a la cima estás muy feliz, pero llegas a la cima para darte cuenta que en muchas ocasiones vas a estar solo. Entonces, estar en la dirección o en la cima de una empresa, en muchas ocasiones, significa no tener contra quién rebotar las opiniones, no tener con quién rebotar los planes de negocio, no tener con quién exponer lo que quieres hacer, tener muchas ideas y no saber si sentarlas o no. En mi caso me ha tocado platicar con muchos dueños que algunos me dicen, Víctor, es que cuando lo externo con ustedes me deja tranquilo porque escucho otras ideas y por el contrario, hay emprendedores que tienen ya muy bien afinada la visión y me dicen, cuando el externo con ustedes, me deja tranquila esa validación, Ujú. porque no hay con quién más compartir. Entonces, esa creo que pudiera ser la diferencia en el apoyo según las etapas. Ok, sí, me parece muy interesante este tema, no lo había visto yo así, pero justo ya cuando ya estás en una etapa más madura, que estás en la cima de la montaña, como dices, pues muchas veces no tienes con quién como rebotar la idea, ¿no? O sea, compartir tu opinión, que te den retroalimentación y creo que estas redes de apoyo nos pueden servir mucho para este tema, una validación o un giro de tuerca a la idea, ¿no? A lo mejor tú estabas viendo nada más por un enfoque y ya te dieron otra perspectiva y ya te abrió la visión. Entonces creo que es muy importante este tema y me parece muy interesante. Y sabes que también, Francisco, perdón que te interrumpa, en muchas ocasiones depende mucho también del perfil del emprendedor. Y hay que ser muy sinceros. O sea, por ejemplo, nosotros en Nexus trabajamos con empresas que ya tienen cuando menos 8 o 10 años operando. O sea, ya estamos hablando de que al menos su mercado lo tienen identificado, su producto o Sí. servicio también, y tienen un dominio de la gestión de negocio. ¿Dónde es el reto en esas empresas? En cómo las sigo creciendo. Entonces, en muchas ocasiones también hay que entender que hay empresas que se van a quedar cómodas como están, porque el perfil del emprendedor así va a ser. No necesariamente todas tienen que forzosamente estar creciendo todo el tiempo. Y creo que ese es un mal también de muchos empresarios o muchos consultores que siempre están forzando a crecer las organizaciones a costa de que el emprendedor no quiere. O sea, hay emprendedores que van a estar cómodos, no es lo más adecuado, no es lo que se sugiere, pero si está cómodo donde está, no lo vas a hacer cambiar de opinión. Va a ser muy desgastante el esforzarte con ellos. Por el contrario,
Hay emprendedores que tienen toda esa hambre de decir, quiero desarrollarme, quiero crecer, quiero expandir mercados, quiero sacar productos nuevos, quiero cruzar fronteras, pero no sé cómo, no sé por dónde empezar, no sé cuál es el camino Sí. adecuado, o tengo esta idea, pero no sé si sea la mejor. Entonces, ese perfil de emprendedor que tiene toda esa hambre de desarrollarse, de crecer, de explotar y de seguir incrementando el potencial de la empresa, es el que tiene mucha mayor afinidad con una red de apoyo que lo puede ir impulsando. El otro es más un emprendimiento que se estabiliza en el mercado a lo largo del Ujú. tiempo y va creciendo conforme la inflación, pero a niveles muy bajos, es un proceso de control muy claro, pero no tiene movimientos muy drásticos en contrataciones, en aperturas, etcétera. Ok, sí, muy, muy importante este tema porque a final de cuentas, como redes de apoyo estamos para ayudar, pero siempre y cuando la persona se deje ayudar, ¿no? Y esté dispuesto a recibir la ayuda. No, no podemos llegar y forzar como el crecimiento de la empresa si el empresario, como dices, está cómodo y con el nicho que ya tiene dominado o este status quo que ya dominó. Entonces, creo que también es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Nuestro perfil de emprendedor. Y sabes que también, Francisco, dentro de ese perfil de emprendedor, también creo que es importante el entender el perfil del consejero, el perfil del consultor, el perfil de la institución a la que voy a buscar, porque estamos en un mercado tan amplio que hay para todo. O sea, Sí. si yo estoy muy cómodo con mi emprendimiento y solamente quiero que me orienten en cómo gestionarlo mejor, habrán consultores y consejeros cuyo foco es un tema de administración. Oye, yo quiero crecer y explotar el modelo. En nuestro caso, tenemos una base de mentores, de ahí de todos los perfiles. Hay perfiles de mentores que más que escuchar, llegan a sugerir y agarran muy rápido la idea. Hay otros que por el contrario, la sesión, el 70-80% se la pasan escuchando y preguntando y dicen dos frases al final, pero te cambian toda la operación de las dos frases. Entonces, hay otras que te cuestionan y en esa línea se van yendo. Creo que hay perfiles para todo también. Sí, Sí, justo. justamente Adelante. se me hace muy importante esta parte, vuelvo a lo mismo que hemos mencionado en todos los episodios, del autoconocimiento, de cómo eres, pues ya sea como en esta parte, qué tipo de emprendedor eres, que creo que realmente, o al menos en mi experiencia en la universidad o en lo que he visto en empresas, no es fácil saber qué tipo de emprendedor soy y qué voy a hacer al respecto, ¿no? Entonces, me parece muy, muy importante esta parte de reconocer justo qué tipo de emprendedor soy y qué herramientas voy a tomar para, ok, si soy a lo mejor un poquito más pasivo, si tengo ya lo que necesito y ya no quiero más, pues justo como dices, buscar un acompañamiento que a lo mejor poco a poco me ayude para que no sea muy brusco el cambio para mí, o bien si yo soy una bomba y quiero revolucionar la industria, quiero hacer de todo, pues tener ese acompañamiento, ¿no? Me parece sumamente importante y justamente volvemos a esta parte del autoconocimiento. Y pues, Víctor, se me hace que has dado muchísimos consejos alrededor de toda esta plática, muy útiles, pero si tú tuvieras que darles como un consejo final a los emprendedores que nos están escuchando sobre el poder que tienen estas redes de colaboración, ¿qué les dirías y cómo les dirías esta parte del aprovechamiento de estas redes? Ok. Hay un, hay una trilogía de elementos que cuando la aprendí me hicieron mucho sentido muchas cosas. Eh, Esos tres elementos funcionan muy bien de manera independiente, pero cuando juntas los tres es cuando se da realmente el desarrollo de la persona, del emprendimiento y todo. Todo en el entendido de que el tema que están reforzando del autoconocimiento es vital, no solamente como emprendedor, sino como persona. ¿Cuál es mi temperamento? ¿Cuál es mi historia? Tenemos que conocernos porque eso lo vamos a reflejar en la empresa. En esa línea hay tres elementos importantes con los que convivimos siempre. El primero de ellos es la experiencia. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero con la experiencia? Si vamos a hacer algo, tenemos que ir desarrollando cada vez más errores y fallos para que nos den más seguridad y tengamos más experiencia en lo que hacemos. ¿Ok? Pero ser expertos por sí solos no nos sirve de nada. ¿Ok? Yo puedo ser
un experto, un erudito en lo que se les ocurra, pero si estoy enclaustrado en una celda 24/7, nadie se va a enterar de esa experiencia. ¿Ok? Segundo punto importante es el tema de la credibilidad. Si yo soy una persona experta voy a regresar a lo que hacen ustedes, en la creación de podcast, pero solamente confían en mí dos o tres personas o mi primer entorno social, pues ese es el límite en el que me voy a quedar. Sin embargo, ya hay alguien que me valida. La credibilidad lo que va a hacer es darte un prestigio y un reconocimiento sobre la experiencia que dices tener. Entonces, esos dos elementos de formar experiencia y formar credibilidad son muy buenos por sí solos. ¿Cuál es el riesgo de la credibilidad? Que conforme pasa el tiempo, si cometo algún tipo de fallo, la voy perdiendo. Entonces, la credibilidad es muy importante mantenerla a lo largo del tiempo junto con el crecimiento de la experiencia. Pero regreso al ejemplo de hace un momento. Puedo tener muy buena experiencia y pueden confiar mucho en mí, pero si solo conozco a dos personas, me quedo en ese nicho. Entonces, el círculo se termina cerrando en tener mucha experiencia en lo que haces e irte formando constantemente, en que el entorno en el que estás vaya dándote ese prestigio, ese reconocimiento para que adquieras credibilidad. Y lo más importante son las redes de networking, o las redes en general, que te van a dar esas relaciones que van a avalar tu experiencia y tu credibilidad. Si realmente quieren ir creciendo su emprendimiento, tienen que ir trabajando en esos tres ejes. Y si yo sintetizo los tres ejes en una sola frase, es la que más me gusta, que es Change the Vision. Creo que perseguir la visión, el tener clara una visión, el saber cuál es tu propósito y trabajar en consecuencia de ello, me va a decir, quiero ser un experto en o quiero resolver este problema. Me voy a formar para ser el experto en ese problema. Voy a participar en X, Y, Z de la industria para tener credibilidad en ese tema y voy a desarrollar relaciones bajo ese tema. Entonces, si la visión la mantengo clara, la tengo constante y la alineo a un propósito, me va a permitir ir alineando esos elementos, pero si no la tengo, voy a estar iterando como platicábamos al principio del podcast. Sí, súper bien. Me hace todo el sentido. No sé, no sé mis compañeros, pero a mí me encantó justo esta síntesis que hiciste de estos temas, porque justamente esto de cuál es la visión que voy a perseguir, creo que si la tienes clara, lo demás, claro que sí se va a dar pues con esfuerzo del emprendedor, pero realmente creo que va a ser de una manera sencilla porque empieza por la convicción, ¿no? De esta visión y vas a poder ir dando las cosas, vas a poder, por tu misma pasión, a lo mejor que vas a estar teniendo, vas a llamar a más gente, vas a hacer las cosas bien, entonces vas a dar credibilidad. Entonces me parece muy interesante esto que mencionas, Víctor. Sí, y justo también a mí se me hace muy importante el tema de las dos primeras partes que mencionas. O sea, primero la visión, ¿no? O sea, alinearla y tenerla muy clara, pero también que te conozcan. O sea, porque si de nada nos sirve, como dices, ser un experto o tener el mejor producto o ya ser, no sé, la empresa mejor planeada, pero si no nos conoce el mercado, si no nos conoce la gente, nuestro cliente redes estratégicas, no nos sirve de nada y nos quedamos estancados, ¿no? En cierta parte. Entonces, creo que las redes de colaboración nos sirven para potenciar muchísimo esta parte de darnos a conocer y que nos volteen a ver, ¿no? Tener el reflector encima de nosotros para ganar mercado, credibilidad, experiencia, o sea, creo que es integral todo este tema. Sí, igual creo que o sea, creo que muy alineado a lo que comentan, o sea, desde Víctor, Gala y igual Francisco. Creo que, como mencionaba Gala, o sea, la vocación que le tengas, o sea, si viene desde una misión con convicción, vas buscando las herramientas, o sea, y para, como dice Víctor, vas buscando justo esta expertise para convencer a tu mercado, ¿no? O sea, para decir, tengo la experiencia y conozco del tema para poder, ahora sí que vender tu proyecto o llegar al mercado ideal, ¿no? Bueno, al menos es lo que a mí me queda. Sí, y digo, si pudiera nada más complementar algo, creo que ya no solamente como emprendedores o como empresarios, sino ya como personas, creo que la clave siempre está en cuestionarse todo y entender a profundidad. Creo que en muchas ocasiones planteamos soluciones o planteamos planes de negocio o hacemos propuestas con un nivel de conocimiento acotado a nuestro entorno de experiencia.
Mientras más nos aperturemos estas redes de relaciones, mientras más nos aperturemos a otras industrias, a conocer a más gente, es información. Y la información, como bien dice la frase, es poder. Y mientras más información tengamos, más seguros vamos a poder estar y vamos a poder hacer mejores planteamientos para el desarrollo de las empresas. Excelente, Víctor. Pues sin duda esta charla fue muy enriquecedora para nosotros, para tener más conocimiento sobre este tema de las redes de apoyo para los emprendedores. A lo mejor es un tema que muchos emprendedores tenemos idea como decimos, redes de apoyo, a lo mejor pensamos de que, mi familia, mis amigos, pero pues va mucho más allá de eso, como pudimos verlo en este episodio. Y sí es muy importante tener estas redes de apoyo para poder crecer, para poder saber qué es lo que nos va a funcionar. Entonces, pues muy interesante. Te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido tu experiencia. Nos encantó la plática y pues bueno, pues ojalá estemos en contacto seguido para que nos sigas ayudando con tu experiencia y pues, no sé, mis compañeros que quieran comentar. Nada, Víctor, pues muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy y creo que es una plática que nos sirvió a todos y que les va a servir a muchos emprendedores, sin duda. A mí Sí, igual me gustaría igualmente. agradecerte, Víctor, muchas gracias. Fue una charla muy enriquecedora, la verdad, y pues nos quedamos con mucho aprendizaje. Sí, igualmente agradecerte porque pues sí, creo que todos nos llevamos algo planeándonos pues desde la formación de uno como perfil de emprendedor, ¿no? Entonces, pues sí, agradecerte mucho por todo lo que nos compartiste. No, al contrario, digo, agradecerles a ustedes por la apertura, por la oportunidad, por el espacio y creo que medios como este refuerzan la intención de que necesitamos cada vez más emprendedores, mejores emprendedores, necesitamos gente cada vez más fuerte, más reforzada y para eso la clave está siempre en aprender a escuchar y en irnos conociendo cada vez mejor como personas. Claro que sí, pues muchas gracias, Víctor. Y pues bueno, pues a todos nuestros oyentes del podcast Cultura Emprendedora, pues nos estaremos viendo en los siguientes episodios. Y pues muchas gracias a todos.